Amén. Dios les bendiga grandemente. Amén, gloria a Vamos a ir Dios. entonces a la palabra del Señor, que se encuentra en San Juan capítulo 6, desde el versículo 30. Vamos a continuar el tema que comenzamos el domingo pasado. El tema es conociendo al verdadero y falso discípulo de Cristo. La Amén. parte número 2, segunda parte. Me he ido más despacio, hermanos, para que podamos ir captando todos los puntos de lo que quiso decir nuestro Señor en su palabra. Amén. Recuerde que nosotros somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El hecho de aceptar su palabra, el hecho de aceptar el sacrificio de la cruz del Calvario, el hecho de ser bautizados en su nombre, hermano, todas las cosas que Dios ha tocado nuestra alma para que nosotros las hagamos, hermano, eso nos constituye a nosotros verdaderos discípulos de Cristo, hermano. Amén. Amén. Pero también tenemos que entender que hay falsos discípulos, hermano, que se juntan, ¿cierto? También y solamente vienen a estorbar el caminar, ¿cierto?, del verdadero creyente. Entonces, vamos a ver, hermano, esta conversación que está teniendo nuestro Señor Jesucristo Amén. con aquellos hombres, mujeres, niños, ¿cierto?, que, que fueron alimentados con esos 5 panes y 2 peces, hermano, amén. Amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en San Juan capítulo 6, versículo 30. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, Amén. porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Ya hemos orado, ya hemos leído su palabra, así que estamos confiando en que el Señor Jesucristo nos revelará su palabra. Amén. Amén. Bueno, el tema es conociendo al verdadero y al falso discípulo de Cristo. Ahora, cuando hemos leído este capítulo 6, hermano, al final del capítulo dice la Biblia que muchos de sus discípulos ya no seguían a Jesús. Entonces nos damos cuenta que la Biblia llama a un discípulo a aquellos que dejan de seguirle. Por así decirlo, son como alumnos que están aprendiendo, pero son alumnos que o se retiran del colegio o quedan repitiendo, pero ya no quieren escuchar a su maestro. Amén. Entonces eso ocurre en la actualidad en los colegios. Así es que eso pasa, hermano, sigue pasando hoy en día. Amén. Entonces, personalmente, hermano, yo siempre he creído que aunque han habido hombres, hermano, muy poderosos, ¿cierto? Anunciando el Evangelio, hermano, por diferentes edades y tiempos, hermano, podemos decir que ninguno de esos grandes hombres ha presentado el Evangelio de forma tan magistral, hermano, de forma tan maravillosa como lo anunció nuestro Señor Jesucristo. No ha habido nadie, hermano, que lo exponga como Él lo expuso, hermano, amén. No ha habido ningún predicador como Él. Jesucristo, al concluir el Sermón del Monte, dice la Biblia que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Mateo capítulo 7, versículo 18 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces nos damos cuenta que la gente de aquel entonces ya estaba comparando la forma
de predicar, la forma de enseñar que tenía nuestro Señor Jesucristo. Entonces comparaban ahí al Sanedrín, la escuela de maestros, ¿cierto? Comparaban a los fariseos y lo comparaban con Jesucristo, cómo enseñaba él, la diferencia. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que entender que el pueblo, hermano, que rodeaba a nuestro Señor Jesucristo para escuchar sus palabras, ese era un pueblo que conocía las Escrituras. Ellos estaban adoctrinados, conocían, hermano, la ley, conocían lo que dijeron los profetas. Ellos conocían su historia, hermano, ¿saben qué? Pero también podían ellos decir, nadie nos ha enseñado como Él enseña. En Lucas capítulo 4, versículo 22, dice, y todos daban buen testimonio de Él, hablando de Jesucristo, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, estaban todos quedando maravillados. Es más, la Biblia, hermano, en una de sus citas, dice que incluso sus enemigos se asombraron, por así decirlo, de cómo él predicaba con el poder, con la autoridad que tenían sus palabras. Cuando los del templo, ¿cierto? Cuando enviaron, ¿cierto? Investigadores a investigar, hermano, a las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo, fíjese que ellos no pudieron arrestarlo, hermano, porque ocurrió algo. Miren, en San Juan capítulo 7, versículo 45, aquí hay un breve acontecimiento. Dice, Juan 7, 45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, o sea, fueron al templo, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Ellos querían que trajeran a Jesús arrestado. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Oiga, hermano, los mismos, por así decirlo, policías que ellos enviaron a arrestar a Jesús, quedaron tan maravillados por las palabras que nuestro Señor habló, que ellos simplemente no pudieron arrestarlo. Miren lo que dicen los fariseos. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Oiga, hermano, pero ¿por qué? ¿Por qué los fariseos? ¿Por qué el Sanedrín, hermano? ¿Por qué estos hombres tan eruditos no quedaban admirados de las palabras de Jesús? ¿Por qué? Mire, estos líderes, con toda su autoridad, ellos simplemente no creían en el mover de Dios en Jesucristo. Ellos pensaban que por ser ministros de Israel, por ser pastores, ellos estaban por sobre las demás personas. Entonces, ellos, por así decirlo, se creen más espirituales por el hecho de ser líderes. Entonces se creen más espirituales que la demás congregación. En ese aspecto ellos son ególatras, por así decirlo. Al igual que hoy en día, pastores, ciertos ministros, ellos creen que por tener el ministerio, hermano, ellos tienen mayor santidad, ellos tienen mayor privilegio que la congregación. Y fíjense que están equivocados, porque cada uno de las personas que tenemos un ministerio tenemos que dar cuenta por el ministerio, hermano. Pero miren lo que dice el versículo 48. Dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Miren lo que están diciendo estos fariseos, estos líderes. Dicen, ningún gobernante, ningún fariseo ha creído en las palabras de Jesús. ¿Se dan cuenta? Ninguno de ellos, los que pertenecen al Sanedrín, a la reunión de ministros, ha creído en las enseñanzas de Jesucristo. Ellos sí, claro que la habían escuchado, hermano, pero lo que pasa es que ellos iban a escuchar con un corazón duro, hermano, solamente a buscar
el error, por así decirlo, si es que lo encontraban. Gloria a Dios. El versículo 49 dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Miren lo que están diciendo los fariseos, que todo aquel que cree en Jesucristo, toda la gente que está siendo arrastrada, por así decirlo, por las enseñanzas de Jesucristo, ellos dicen que son malditos. Los fariseos dicen, ustedes van y siguen a Jesús porque no conocen la ley. Entonces los fariseos dicen, por cuanto no conocen la ley son malditos. Claro que ellos pasaban estudiando la palabra, pero resulta que ellos estaban tan ciegos en su doctrina, hermano, en su conocimiento humano, que no pudieron ver al maestro. Pero mire, fíjese que ellos defienden su error. Mire cómo defienden su denominación ellos. Ellos no están defendiendo la palabra, porque si defendieran la palabra estarían al lado de Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces ellos lo que estaban haciendo es defender su religión, sus credos, sus enseñanzas. Ahora mire, dentro de ellos había uno que se llamaba Nicodemo. Y Nicodemo ya había tenido una conversación secreta con Jesús. Entonces Nicodemo, mientras hablaban los líderes, él habló, pidió la palabra. Dice el versículo 50 de San Juan 7. San Juan 7:50 dice, les dijo Nicodemo, dice, el que vino de noche, el cual era uno de ellos, ¿ve? Era uno de los fariseos. Mire lo que dice Nicodemo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, Nicodemo le está enrostrando a ellos y diciéndole, pero si ustedes ni siquiera se han acercado a escucharle, ni siquiera le han puesto atención a sus palabras, ¿cómo ustedes pueden juzgarlo? La ley dice que primero hay que escuchar al hombre para luego juzgarlo. ¿Se da cuenta? Nicodemo aún en este tiempo pertenecía al Sanedrín y le dice, ¿cómo podemos juzgar a este hombre si primero no le escuchamos? No hemos escuchado su predicación, lo que él dice en sus palabras, pero ellos simplemente al escuchar a Jesús se irritaban. Así es, señora. Eso mismo es lo que está ocurriendo hoy en día, ¿se da cuenta? Los espíritus no mueren, ya muy pocos quieren escuchar de Jesús. Así es, señora. Ahora miren lo que ellos le responden, lo que los fariseos le responden a Nicodemo. Le dicen, respondieron y le dijeron a Nicodemo, mire, ¿eres tú también Galileo? Escudriña, en otras palabras le dicen, anda, ve en la ley, ve en los profetas, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Wow, en ese aspecto ellos tenían razón. Ellos decían, bueno, de Galilea nunca se ha levantado, nunca nació nadie en Galilea como profeta. Pero lo que pasa es que ellos estaban tan ciegos, hermano, que jamás siquiera investigaron, jamás se sentaron a conversar con Jesús, jamás se dedicaron a investigar dónde había nacido él, hermano. Simplemente lo rechazaron y lo echaron fuera de los templos. ¿Se da cuenta? Amén. Ellos ya tuvieron la oportunidad, hermano. ¿Y qué de ahora? ¿Qué de nuestros días? Fíjese que Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, está ocurriendo exactamente lo mismo que ocurrió allá. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La Biblia nos señala que el libro de Apocalipsis es un libro profético, hermano. Es un libro especialmente hecho por Dios para el tiempo del fin. Amén. Amén. Ahora lo que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento, lo que anunció la ley, lo que anunciaron cada uno de esos hombres, hermanos, era para la primera venida de Cristo. Ahora, el libro de Apocalipsis habla expresamente lo que ocurriría en el tiempo del fin, el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y en este tiempo del fin, ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Recuerde, la Biblia dice que Dios no habita en templo hecho por manos de hombres, sino que Dios habitaría en individuos, en personas, en creyentes. Pero mire lo que dice aquí. La Biblia señala que la puerta del hombre también, el corazón del hombre también tiene una puerta espiritual.
donde uno o le abre la puerta a Jesús o le cierra la puerta. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está fuera, ¿se da cuenta? Está fuera del corazón de las personas. ¿Por qué? Porque le han rechazado, hermano. Amén. Amén. Entonces, el mismo espíritu que estaba en los días de Jesús es el mismo espíritu hoy en día. Entonces, hoy en día, cada uno de nosotros tenemos que demostrar si somos realmente discípulos de Jesucristo. Amén. Tenemos que demostrarlo con nuestros hechos. Sí. Tenemos que demostrarlo con nuestras actitudes. Ser discípulo es aprender lo que Él nos quiere enseñar. Amén. Entonces, muchos hoy en día, como les decía, ya le han cerrado la puerta a Jesucristo. No quieren saber nada de Él. Pero aún hay tiempo de abrir la puerta, hermano. El que quiere que Él entre, hermano, simplemente tiene que abrir la puerta de su corazón. Amén. Entonces, cuando uno abre la puerta, entra Jesucristo en la vida del corazón de la persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, la palabra empieza a colocar orden en la vida del creyente. Amén. Entonces comienza un cambio, ¿se da cuenta? Así que el Señor nos ayude. Entonces comenzamos a cenar con Él, comenzamos a comer de su palabra, no adulterada, ¿se da cuenta? Vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Amén. Morir a nuestros caprichos, morir a nuestra vieja naturaleza, ¿se da cuenta? Eso es cuando nosotros le abrimos, ¿cierto?, el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Jesús, desde el comienzo de su ministerio, Él comenzó a utilizar su púlpito, por así decirlo, porque Él, como le cerraron el templo, ¿cierto?, como le cerraron la sinagoga, entonces su púlpito era, hermano, las casas de los creyentes. No tan solo eso, sino que también era, ¿cierto?, un lugar espacioso, ¿cierto?, donde la gente pudiera escucharle a Él. Amén. Amén. Entonces, en Mateo capítulo 4, versículo 17, nos señala de qué forma Él comenzó su ministerio. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Fíjese en esa palabra. Jesús lo primero que empieza es a llamar al arrepentimiento. Amén. Amén. Y luego dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, fíjese que los judíos de aquel entonces, hermano, ellos sabían, hermano, que iba a venir el reino de los cielos, iba a venir el Cristo, iba a venir el Mesías. Y eso significaba el reino de los cielos. Porque recordemos que todos estos reinos le pertenecen a Satanás. Entonces ellos querían el reino de Dios, pero aquí en la tierra. Amén. Entonces llega Jesucristo y dice lo siguiente, para ser parte del reino de los cielos hay que arrepentirse. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo empieza a predicar arrepentimiento, al igual que Juan el Bautista, hermano, también predicó sobre arrepentimiento. Amén. 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 Entonces, lo primero que Jesús está enfatizando en su predicación es el arrepentimiento. Pero, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Porque muchas personas dicen, yo me arrepentí, pero ¿qué es lo que hizo usted para arrepentirse? ¿Está escrito en la Biblia qué es lo que es eso? Apocalipsis capítulo 22. Nuestro Señor Jesucristo da una bienaventuranza. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Y esta bienaventuranza tiene mucho que ver con el arrepentimiento. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Amén. Entonces, para que vayamos entendiendo, el verdadero arrepentimiento nos lleva a lavar, a limpiar lo que está inmundo en nosotros y así tener derecho al árbol de la vida eterna. Y mire, ¿qué es lo que hace inmunda a la persona? ¿O qué hace pecadora a la persona? Es no tener la palabra de Dios dentro del corazón.
eso, al no tener la palabra de Dios en el corazón, entonces eso hace inmunda a la persona porque no tiene palabra de Dios para ser limpiado, hermano. Amén. Amén. Por ejemplo, el robar, el blasfemar, el decir malas palabras, el tener malos pensamientos, el adulterar, la idolatría, todas esas cosas no son pecados, sino que son los atributos del pecado. Amén. ¿Se da cuenta? El creyente que tiene la palabra de Dios en su corazón y que ha entrado en un verdadero arrepentimiento, la Biblia dice que es bienaventurado. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, lo acabamos de leer, dice, bienaventurados Amén. son los que lavan sus ropas. Fíjese que el libro de Levíticos, no lo busque, Levítico 11, versículo 45, miren lo que dice la palabra, dice, yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, para ser vuestro Dios, claro. Seréis pues, miren lo que dice Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Amén. Ahora Dios no tan solo pide santidad en nosotros, sino que exige que vivamos en santidad. Amén. Dice, seréis pues santos. ¿Ve? Exige, seréis pues santos, porque yo soy santo. Amén. ¿Y cómo se logra la santidad? Porque mire, yo toda la vida, hermano, he escuchado o me he rodeado de incrédulos que me han dicho, bueno, nadie es santo. Amén. Pero acabamos de leer de que Dios nos llama a santidad, pues, hermano. Así es. Entonces, el que cree, hermano, que es imposible ser santo, hay que decir claramente que no cree, que es un incrédulo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que teníamos que ser santos. San Juan capítulo 17, versículo 17. Amén. Jesús, orando por nosotros, por sus discípulos, dijo lo siguiente, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Amén. Entonces, ahí está el secreto de cómo alcanzar santificación Así es, Señor. en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Entonces es la palabra de Dios la que nos santifica, es la palabra de Dios la que nos transforma, es la palabra de Dios la que nos lleva a un verdadero arrepentimiento, hermano. Amén. Amén. De incrédulos nos lleva a creyentes, de adúlteros nos lleva a fieles, de ladrones a honrados, de idólatras a verdaderos adoradores, de vivir en perversión a ser santos en Cristo. Amén. Amén. Entonces, vimos a Jesús en el capítulo 5 que él comienza a defender su deidad delante de los líderes del pueblo. Amén. Entonces, él defendió ser el Cristo. Él mostró su igualdad con Dios. Amén. Él dijo que Juan el Bautista lo había señalado como el Cristo, mas ellos no le creyeron. También dijo que Moisés, en quien ellos ponían toda su confianza, hermano, donde ellos decían, Moisés es nuestro profeta, ¿cierto? Moisés es nuestro líder. Entonces nuestro Señor Jesucristo les dijo, Moisés será el principal acusador por no creer en las profecías que están escritas en la Biblia. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, nos dimos cuenta que en el capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo lo que hace es defender su deidad Amén. ante los líderes, ante el pueblo judío, hermano. Amén. Y ahora, en el capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo, vimos que en el comienzo, Él comienza alimentando a 5.000 hombres, dice la Biblia, sin contar mujeres y niños, con solo 5 panes y 2 peces. Entonces, al ver Jesús que la gente quería coronarle como rey, dice la Biblia, hermano, que ellos, el pueblo dijo, pero si este es el profeta que ha sido anunciado. Entonces,
ellos en sus corazones dijeron, este es el rey. Entonces Jesús, conociendo sus corazones, dice la Biblia que él se fue solito al monte, hermano. Él no quería ser rey de un grupo de incrédulos, interesados nada más. Ahora, recordemos que la Biblia dice que Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos. Entonces, sus discípulos se suben a una barca y la Biblia dice que ellos quieren cruzar, hermano, de orilla a la otra orilla. Donde estaban querían irse a Capernaum. Entonces, cuando iban ellos en medio del mar, se levanta una fuerte tormenta que quiere destruir esa barca, y dentro de esa barca iban los creyentes, los discípulos, los verdaderos discípulos. Entonces, dice la Biblia que ellos empezaron, cuando vino la tormenta, las olas empezaron a aumentar su fuerza, entonces ellos empezaron a remar fuertemente con toda su fuerza. Ellos querían salvar su vida a través de su propio esfuerzo. Amén. Pero lamentablemente para ellos no tuvieron buenos resultados. Y cuando ellos ya desmayaban, cuando ya no tenían fuerzas, entonces a lo lejos ellos ven que viene caminando sobre las olas del mar, hermano, a uno, hermano. No sabían quién era, hermano. Ellos no entendían lo que estaban viendo. Jesús les dice, no teman. Yo estoy aquí, yo he venido a socorrerle. Yo soy el Salvador del mundo. Yo creo que ellos reconocieron las palabras de su maestro. Yo creo que ellos reconocieron la voz de su maestro, hermano. Ellos al verle, dice la Biblia, que inmediatamente se tranquilizaron, lo invitaron a subirse, hermano. Y entonces la Biblia dice que inmediatamente llegaron a puerto seguro. Amén. Lo que está mostrando la palabra aquí, hermano, que nosotros en medio, hermano, del mundo, hermano, nosotros sabemos que la palabra mar significa mundo. En medio de este mundo, hermano, nosotros no vamos a encontrar salvación, vida eterna a través de nuestro propio esfuerzo. Lo que nos está señalando la palabra de Dios aquí es que nosotros, para poder tener la paz, la verdadera paz, la paz que da nuestro Señor Jesucristo, solamente tiene que ser yendo nosotros junto con Cristo, Cristo en nuestro corazón. Amén. Es la única forma de que nosotros podamos estar tranquilos, hermano, alcanzar, como les dije anteriormente, la verdadera paz, es teniendo a Cristo en nuestra alma. Amén. 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 Entonces, cuando se hizo al otro día, entonces los 5.000 hombres que habían sido alimentados por los panes y los peces, más su familia, sus niños, al pasar la noche, al día siguiente ya estaban sintiendo hambre, hermano. Entonces ellos sabían que tenían que buscar, hermano, a aquel hombre que les había dado de comer, que los había dejado satisfechos. La Biblia dice que quedaron tan satisfechos que sobraron 12 canastas de panes y peces. Así que imagínense, eran 12 canastas de alimento. Entonces ellos dijeron, tenemos que buscar a aquel hombre, ¿cierto? A Jesús, el cual nos puede volver a alimentar, puede volver a saciar nuestra hambre. Entonces, estos 5.000 hombres con su mujer y sus niños deciden buscar a Jesús. Como no lo encontraron, pero sabían que los discípulos habían cruzado en una barca, entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Habían otras barcas ahí, se subieron en las barcas, fueron buscando a Jesús. Ellos comienzan a cruzar el mar con sus embarcaciones, pero para la gran sorpresa de ellos y la revelación que la palabra nos da a nosotros, que el mar a ellos, el mundo, no les impide cruzar. Ellos empiezan a cruzarlos, no hubo tempestad, no hubieron vientos fuertes, el mar estaba totalmente tranquilo, a tal grado que ninguno de ellos clamó para que Jesucristo los viniese a salvar, como si sus discípulos clamaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos está mostrando la palabra? Que hay muchas personas que, aunque son creyentes, ni siquiera, hermanos, se sienten seguros llamando a Jesucristo a escena, sino que esa gente simplemente toma, ya sea su denominación, ya sea su religión,
Y entonces dicen, con esto me basta y me sobra. Con esto yo me voy camino al cielo. Lo que yo estoy haciendo es suficiente para yo ganar la vida eterna. Pero la Biblia nos está mostrando que están en un error. Están equivocados. Porque mire, aunque estos hombres, aunque estas mujeres, aunque sus niños empezaron a buscar a Jesús por sus propios medios, bueno, ellos lograron llegar donde estaba Jesucristo y entonces empezaron ellos a tener, por así decirlo, una conversación con el Maestro. Si ustedes se dan cuenta, ellos van por el mundo buscando el pan que les pertenece. ¿Se da cuenta? Pero si usted se da cuenta, hay dos clases de panes, hermano. Está el pan natural y está el pan espiritual. Así como está el maná que comieron sus padres, pero está también el otro maná. Ese maná que estaba guardado, hermano, ahí en el lugar santísimo, hermano. Amén. Entonces tenemos que saber, hermano, que aunque ellos estaban buscando a Jesús, lo estaban buscando porque ellos querían saciar su hambre natural. Ellos comieron de ese pan, comieron de esos peces, pero ahora ellos van por el mundo. El mundo no les hace daño, hermano. Ellos son parte de ese mundo, hermano. ¿Se da cuenta? Ellos van por el mundo sin tener enemigos. Ellos se llaman cristianos, pero les da lo mismo, hermano, juntarse con el mundo, tener la amistad con el mundo, les da lo mismo el doble sentido, les da lo mismo los garabatos, las palabras en doble sentido. Ellos toleran todo ese mundo. ¿Para qué? Para no ser despreciados. ¿Se da cuenta? Ellos no dicen nada con tal de ser aceptados. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Van por la vida diciendo, yo soy cristiano y quiero que me acepten como cristiano, porque yo a ustedes los acepto como ustedes son, con sus demonios. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es, Señor, amén. Wow. Y esa es la triste realidad de muchas personas, hermano. Fíjense, veámoslo de esta forma. Qué fácil es para muchos servir a Dios y ser amados por el mundo. Qué sencillo es para muchos decir que son cristianos y no defender la palabra de Dios cuando hay que defenderla. ¿Se da cuenta? Amén. Mire lo que Pablo nos enseña y nos dice, un verdadero creyente no se puede quedar callado cuando hay que defender la verdad, cuando hay que defender la palabra de Dios. Ahora, lo que pasa no es ir al choque. No se trata de eso, hermano, porque usted no se va a poner a la altura de esa gente. Pero sí se trata de decir los conceptos verdaderos que dice la palabra de Dios. Amén. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, usted no va a discutir con una persona y al mismo vocabulario de ellos, ni tampoco los va a golpear, hermano. Mira lo que dice Pablo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuál es fortaleza? Las de Satanás. Mira lo que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Amén. O sea, generalmente el incrédulo se pone altivo, pues, hermano. Yo no creo en Dios, yo no creo en esas cosas, no creo en la Biblia, no creo en esta. Y empieza de repente muchas veces a insultar, hermano, al creyente y la palabra de Dios. Pero aquí, hermano, el creyente derriba esos argumentos diabólicos, hermano, que se levantan, dice, contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento, mire, a la obediencia a Cristo. Amén.
Amén. Entonces, es verdad, hermano, el Evangelio ha llegado hasta nuestros días porque hombres y mujeres se han parado por la palabra, por la verdad, ante incrédulos y le han predicado. Y esos incrédulos se han vuelto creyentes. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así es, Señor. Amén. Amén. Y más todavía, Pedro, ¿cierto? Dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia, hermano, nos llama al arrepentimiento, nos llama a anunciar el Evangelio, hermano. Amén. Amén. ¿Ha visto usted a creyentes que se callan cuando hablan mal de la palabra, cuando hablan mal de Jesucristo? Mire lo que Pablo dice, hermano. En Tito, capítulo 1, versículo 9, Tito, capítulo 1, versículo 9, esto es palabra, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Mire, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué cosa? La palabra. Amén. Entonces, hay muchos hermanos, ¿cierto? Hay muchas hermanas, hermanos, que se ven limitados por así decirlo, en sus trabajos, hermano. Así es, Señor. Se ven limitados. Pero fíjese, como dijo el profeta, muchos de nosotros, hermanos, los que no podemos hablar, predicamos con una vida. Amén. Entonces muchas veces habla más como usted vive que con lo que usted habla. Entonces, si usted, hermano, está trabajando en un grupo de incrédulos, hermano, entonces ellos van a ver en usted un verdadero creyente conforme a usted como es. Así es. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, yo sé que eso nos ha pasado a cada uno de nosotros, hermano. Estamos donde vayamos, hermano, en nuestro trabajo estamos rodeados de incrédulos, hermano. Y ellos vociferan, sacan la voz porque se unen. Son más los que detestan la palabra que los que amamos la palabra. Es realidad eso, hermano. Y cuando nos encontramos con un creyente, gloria a Dios, pues, hermano, porque ahí empezamos a hablar de la palabra y nos apoyamos. Pero cuando hay uno solo entre todos, hermano, entonces uno es despreciado porque nos comportamos de una manera, porque vivimos de otra manera, porque no somos iguales a ellos, nos desprecian. Y cuando ellos, hermanos, nos dan su amistad, hermano, pero por detrás muchas veces está el comentario, hermano, diciendo, ¿te has fijado cómo se viste? ¿Te has fijado cómo vive? ¿Te has fijado que ni siquiera le gustan los chistes que contamos? ¿Te has fijado que ni siquiera se ríe de las cosas que hablamos? Entonces ellos, aunque con ustedes conversan, usted tiene que saber que ellos por detrás ya están hablando, porque el diablo es así, hermano. Amén. Amén. Entonces, volviendo a la palabra, estos 5,000 varones y sus familias, ellos no querían tener, fíjese, problema con el mundo, pero aún así ellos seguían a Jesucristo y además querían hacerlo rey. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Entonces, entendemos, hermano, que la Biblia dice que Jesucristo conocía el corazón de cada uno de ellos. Amén. Entonces, Jesús no quería, hermano, ser rey de cualquier clase de persona, sino que él quería ser rey de sus verdaderos discípulos, hijos e hijas de Dios, Amén. aquellos que amaran su palabra, hermano, amén. Amén. Entonces, lo que hay que entender es que el ministerio de Jesús, él, al ser el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, su ministerio fue tan sobresaliente, hermano, que llamó la atención, hermano, de la gran cantidad de gente que había en aquel lugar. Sus milagros, hermano, por decirlo así, autenticaban que él y su mensaje eran de Dios. Así es, amén. Él, con su predicación, con las señales, con las maravillas que habían, entonces eso hablaba de que él era el Cristo. Amén. Amén. Pero las señales y las maravillas solas no son suficientes para la salvación. ¿Se da cuenta?
Miren lo que dice San Juan, capítulo 12, versículo 37. Recuerde, ponga en eso siempre en su mente. Estamos descubriendo al verdadero creyente y al falso creyente. Amén. Amén. Y la palabra de Dios nos da pistas. ¿Quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos? Amén. Amén. San Juan 12, versículo 37. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Se da cuenta? Hay muchas personas, hay mucha gente que son testigos de milagros, de señales, y aún así no creen en él. Se lo digo de nuevo. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Amén. Así es. Amén. Ahora, pensemos lo que Jesús aquí les está diciendo a todos ellos, que aunque ellos van a sus cultos, aunque ellos ven los milagros, ven las señales, pero aún así Jesús les dice, ustedes no creen. Amén. Miren, busque San Juan capítulo 15 ahora. San Juan capítulo 15. Versículo 22. Mire, nuestro Señor es súper directo, súper claro para hablar, hermano. Dice, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Miren lo que le sigue diciendo. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Así es. Amén. Y ellos sabían que Jesús estaba hablando de Dios, por así decirlo. Amén. Amén. Mire el siguiente versículo. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Jesús les está diciendo, nadie, ni Moisés, ni Elías, ni los profetas han hecho lo que yo he hecho. Eso está diciendo nuestro Señor. Ustedes están viendo y ustedes son pecadores por cuanto han visto y aún así me han aborrecido. Y al aborrecerme a mí, han aborrecido a mi Padre. Así es. Mire lo que dice el siguiente versículo. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y es eso lo que está ocurriendo hoy en día, hermanos y hermanas. Amén. Nosotros, el mundo entero, es testigo de los milagros de nuestro Dios en nuestro medio. Amén. El mundo es testigo de las señales y maravillas que Dios ha hecho en medio de su pueblo. Amén. Pero sin causa, hermano, sin causa, hoy en día todavía siguen aborreciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Siguen aborreciendo a Dios. Si aborrecen a Jesucristo, aborrecen su palabra. Si aborrecen su palabra, aborrecen a Dios. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, esto que estamos leyendo en su palabra es lo que está ocurriendo en este mismo instante. Muchos que dicen seguir a Jesús, que van a la iglesia, que se visten de terno y corbata, que usan falda larga, hoy en día están aborreciendo a Jesucristo en su segunda venida. Líderes, maestros, pastores, aman más sus credos, su denominación, sus dogmas y doctrinas, que su palabra. Es verdad, Señor. Amén. Miren lo que dice San Juan capítulo 15. Versículo 25, dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita, ¿ves? En su ley. Sin causa me aborrecieron. Y yo les acabo de leer Apocalipsis, Sí, amén. donde en el libro de Apocalipsis
Ellos le han aborrecido, lo han echado fuera, hermano. Así es, Señor. ¿Fuera de dónde? Fuera de las personas. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero la gente ha echado fuera a Jesucristo y su palabra. Amén. Jesús reprendió la incredulidad de ellos. Él sabía que lo que había en sus corazones. Amén. Recuerde que ellos, los judíos, eran gente muy religiosa, Amén. al igual que hoy en día. La religión más grande del mundo es llamarse cristiano. Eso es por todo el mundo, hermano. Entonces, el ministerio de Jesús, lo que nos está mostrando aquí la palabra, que en su tiempo llegó a ser tan poderoso, hermano. Recuerde, 5.000 hombres dice la palabra. Nombremos 5.000 mujeres, por lo menos. Y nombremos 10.000 niños más, 2 por cada matrimonio. O sea, estamos hablando que Jesús tenía una congregación aproximada de 20.000 personas. Así es. Amén. ¿Pero por qué? ¿Por qué había tanta gente, hermano? El ministerio de Jesús llegó a ser tan poderoso en medio de ellos, tan lleno de milagros, tan lleno de señales, hermano, un ministerio tan glorioso, y aún así ellos cerraron sus corazones Así es, Señor. y se negaron a creer. Mire, busque Mateo capítulo 11. Versículo 20. Mateo 11, 20. Mire lo que dice. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no sabían, ¿qué cosa? No se habían arrepentido. Así es, Señor. Amén. Amén. ¿Escucharon eso, hermano? Amén. Ellos no se habían arrepentido. Entonces lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que Él quiere que nosotros entremos en un arrepentimiento sincero, hermano. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Lo que Dios quiere es que nosotros entremos en un arrepentimiento sincero, hermano. Que nosotros tenemos que buscarle a Él tal como Él es, hermano. Amar su palabra, hermano. Amar, hermano, el vivir su palabra, hermano. Amar, hermano, el poder, hermano. Ser los representantes de Cristo aquí en la tierra, hermano. Amén. Lo que nuestro Señor Jesucristo quiere es que nosotros, hermanos, si decimos ser cristianos, realmente vivamos lo que nosotros estamos creyendo y diciendo, hermano. Amén. Amén. Así que el Señor nos ayude, hermano. Tenemos que ser realmente valerosos, hermano. Amén. Tenemos que ser valientes. Mateo capítulo 11, versículo 20 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, miren lo que empieza a decir nuestro Señor Jesucristo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, 2 ciudades que habían ahí, porque si en Tiro y en Sidón, 2 ciudades que habían sido destruidas, si hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubiesen arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo está mandando juicio a aquellas ciudades donde se hicieron señales por montones, milagros por montones, hermanos. Amén, Señor. Pero ellos aún así no creyeron en Él.
¿Cómo pudieron estar tan ciegos, hermano? Y hoy en día es lo mismo, teniendo la palabra de Dios, teniendo la revelación de la palabra. ¿Cómo es posible que hoy en día, hermano, nieguen el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Es verdad, Padre. Podemos decir que el Dios de los milagros está aquí. Amén. Él ha desplegado su gran poder en medio nuestro y solo quiere que nosotros le creamos, que tomemos su palabra, que nos arrepintamos y que vivamos en santidad. Amén, sí, Padre. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. La multitud a la que alimentó Jesucristo es un claro ejemplo a tener en cuenta, hermanos. Sí, Señor. Aunque el pueblo, hermano, nunca ellos cuestionaron su poder. No. Ellos los milagros, las señales, ellos jamás se las cuestionaron a nuestro Señor Jesucristo. Muy por el contrario, ellos disfrutaron de esos beneficios de sanidad, ¿se da cuenta? Amén. Pero al escuchar sus enseñanzas, al escuchar su predicación, la predicación del Evangelio, entonces ahí ellos se mostraban indiferentes, hostiles e incrédulos. Amén. Amén. Entonces Jesús sabía por qué ellos le buscaban. Amén. Jesús sabía por qué ellos, hermanos, cruzaron en los botes buscando a Jesús. Recuerden, lo leímos la semana pasada. Juan 6:26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, o sea, ni siquiera por las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, el Señor le está diciendo, ustedes ni siquiera vienen por las señales, sino que vienen para que yo les llene la guata. Eso les está diciendo. Ellos no estaban interesados en escuchar ni siquiera su palabra, hermano. No estaban interesados en las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo. Ellos solo querían alimento natural. Ese pan que perece y se pudre. Amén. Y de eso se va a tratar justamente el tema del día de hoy, hermano, porque se empieza a hablar del pan. Amén. Y el próximo culto también. San Juan capítulo 6, versículo 30, dice, le dijeron entonces, mire, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ahora, es increíble, hermano, ver la incredulidad de estas miles de personas, hermano. Ellos le dicen a nuestro Señor Jesucristo, Él había hecho un montón de milagros, hermano. Ese mismo, la alimentación de esta más de, no sé, 15.000 personas, 20.000 personas, eso ya era un milagro, con 5 panes y 2 peces, eso ya era un milagro. Amén. Pero ellos le dicen a nuestro Señor, ¿qué señal pues haces tú? Ellos vienen y exigen otra señal para que veamos y te creamos. Ellos están pidiendo más señales todavía. Ahora, en Juan capítulo 6, versículo 2, mire lo que dice. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, hizo N cantidades de milagros. Enfermos, paralíticos, ciegos, hubo de toda clase de milagros, hermano. Amén. Sanó una gran multitud de enfermos, milagros por todos lados, pero el incrédulo, aún viendo esas señales, no puede creer. ¿Por qué? Porque es incrédulo, ¿se da cuenta? Así es, Señor. Amén. Fíjese que una vez un grupo de hermanos se contactó conmigo y me dijeron ellos que el Jesús de la Biblia ya no es el mismo Jesús de los milagros en el tiempo actual. Yo les dije, pero si Dios no ha cambiado, la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue haciendo las mismas señales y maravillas en medio de su pueblo. Él tiene el mismo poder.
Yo le dije, nuestra congregación ha visto el mover de Dios y cómo se ha derramado con señales y maravillas, hermano. Pero fíjese que ellos insistían e insistían que Dios ya no era el mismo. Entonces yo comprendí, hermano, que ellos eran incrédulos. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Ellos simplemente no le van a creer. Aunque vean milagros, no creerán. Son incrédulos, ¿se da cuenta? Entonces cuando Jesús les dice, en San Juan capítulo 6, versículo 29, mira lo que dice. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que la ha enviado. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, Él les dice, yo soy el enviado, yo soy el Cristo, ¿se da cuenta? Eso le está diciendo Él, que crean en el que Dios ha enviado. Y entonces Él, nuestro Señor Jesucristo, por así decirlo, con todas esas señales, con todos esos milagros, se estaba apuntando a sí mismo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías profetizado. Pero entonces, aunque ellos vieron todo eso, le dijeron, demuéstralo, demuestra que tú eres el enviado de Dios. ¿Se da cuenta? Así es. Ellos pueden señalar a Jesús y decirle, bueno, vimos los milagros, vimos las sanidades, vimos cómo tú sanaste a todos los enfermos, vimos todo eso, pero aún así, ¿qué señal haces tú para que nosotros podamos ver y te creamos? ¿Se da cuenta? Amén. Porque, mira Jesús, todo lo que has hecho hasta ahora no nos convence, todavía no te creemos, tienes que hacer algo superior. ¿Sabe lo que le dicen ellos? Jesús escucha, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Cómo está escrito? Pan del cielo les dio a comer. Ahora, el tema aquí es que ellos le presentan a Jesús la palabra, pero bajo su propia interpretación. Ahora recuerde, Jesús conoce el corazón de cada uno de ellos. Y ahora ellos dicen, pan del cielo les dio a comer. Ellos se están refiriendo a Moisés, uno de los tremendos profetas, quizás más grandes del Antiguo Testamento. Ellos creían en Moisés, conocían el respaldo de Dios sobre Moisés. Entonces, le están exigiendo a Jesús que haga, que se nivele, que demuestre una señal, que muestre un poder, ¿cierto? Como lo que hizo Moisés. ¿Se da cuenta? Así es, amén. Ellos son unos sinvergüenza, hermano. Son unos descarados, hermano. Ellos están pidiendo a Jesús las credenciales de Mesías. Demuéstranos que eres el Cristo. Demuéstranos que eres el enviado de Dios. Esa petición que ellos están haciendo, hermano, una petición típica de un incrédulo. Bueno, si tú eres cristiano, bueno, haz señal, pues, haz alguna señal, levanta a un muerto, sana a un enfermo. Esa es la típica señal de un incrédulo. Demuéstranos que eres el enviado de Dios. Esa petición, hermano, mostró nada más que su incredulidad. Eso demuestra la ceguera espiritual que ellos tenían, hermanos. Jesús sabía que ellos eran cizaña que estaban siendo juntadas para ser lanzadas al fuego eterno. Jesús un día les dijo, San Juan capítulo 12, versículo 39. Jesús les dijo, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda o pide señal, que es lo mismo, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Amén. La señal del profeta Jonás era 3 días y 3 noches el que estaría en la tumba, ¿se da cuenta? Así es, amén. Entonces, esa era la señal, ¿se da cuenta? Pero nosotros no seguimos, por así decirlo, nosotros los que creemos en Él, a nuestro Señor Jesucristo por las sanidades, ni por las señales, hermano, aunque muchas veces las hemos tenido, gracias a Dios por ello, porque las hemos tenido en nuestro medio, pero nosotros seguimos
a nuestro Señor Jesucristo porque le amamos, Amén. porque amamos su palabra, hermano. Amén. Señor, amén. Pero ellos ni siquiera creyeron, hermano, cuando fueron alimentados. Más de 10.000 personas con 5 panes y 2 peces. Solo eso ya estaba demostrando la deidad de Dios aquí en la tierra. Amén, Señor. Es imposible, hermano, que alguien pueda hacer lo que hizo Jesucristo. Es imposible, hermano. A no ser que sea nuevamente Jesucristo obrando. Amén. Así es. La incredulidad de ellos era tan grande que incluso cuando lo estaban crucificando, aún estando él en la cruz, dice la Biblia que ellos le pedían señal. Marcos capítulo 13, versículo 32, dice, ellos apuntando, decían, el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Mire cómo eran de atrevidos ellos, hermanos. ¿Se da cuenta? Entonces las palabras de ellos hacia Jesús era, tenemos hambre, queremos comer. Moisés dio de comer al pueblo con maná por 40 años. Esa era la petición que ellos estaban haciendo, ¿se da cuenta? Juan capítulo 6, versículo 31, dice, nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. ¿Se da cuenta? Amén. Ellos están diciendo, ahora nosotros queremos ver el mismo milagro hoy en día. Tenemos hambre, queremos comer para saciar el hambre que tenemos, el hambre de nuestros hijos, el hambre de nuestras esposas. ¿Se da cuenta? Así, Señor. Ellos están demostrando con su actitud que si no hace ese milagro, ellos no van a creer. Y lo único que tenían que hacer, hermano, era sencillo, era creer en su palabra. Eso tenían que hacer. Y iban a ser bendecidos. El problema era que ellos no creían. Así, Señor, amén. Ahora veamos lo que nuestro Señor Jesucristo les responde. ¿Entendieron eso? Ellos estaban pidiendo el mismo milagro que ellos pensaban que Moisés había hecho. Pero ahora Jesús les va a revelar, les va a aclarar que ellos tienen un concepto errado en la palabra. Juan 6:32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. ¿Se da cuenta? No fue Moisés el que hizo descender pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahora, en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo está, si ustedes se han dado cuenta, reiteradamente utilizando la palabra de cierto os digo. Eso, ningún hombre ha ocupado esa palabra más que Jesucristo, el único autorizado. ¿Por qué? Recuerden, lo que Jesús les está diciendo al decir de cierto os digo, es lo que les diré, es verdad absoluta. Es una, así dice el Señor. Lo que les diré son palabras de vida eterna. Amén. Ahora nuestro Señor Jesucristo los va a reprender, por así decirlo, por su mala interpretación en las Escrituras. Ellos estaban tan equivocados, hermanos, en lo que ellos creían. Ellos creían que Moisés era el que hacía los milagros. Muchos hoy en día tienen el mismo error. Dicen, qué grande era Moisés, qué tremendo milagro hizo Moisés. Qué grande fue Elías con detener la lluvia. Qué tremendo fue Pedro al levantar al inválido. Qué tremendo el ministerio del hermano Branham con todos esos milagros. Todos los que piensan así están muy equivocados. Ninguno de ellos tenía el poder de hacer un solo milagro. Mire lo que Jesús les dice, Juan 6:32. No os dio Moisés el pan del cielo.
Jesús está rechazando lo que ellos están diciendo. Pero ¿cómo demostramos que no fue Moisés? Hay que ir a la palabra. Éxodo capítulo 16, versículo 4, dice lo siguiente. Éxodo 16, 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, mire lo que dice Dios, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. El pan de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley. Tienen que guardar el pan solamente para el día, no guardar para el otro día. Esa era ley de Dios, ¿se da cuenta? Ahora, ¿quién fue el que hizo descender, el que prometió este pan? Dijo Dios a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Nunca había descendido pan del cielo. Nunca había descendido pan del cielo. Dice, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Ahora, Moisés, fíjese que él tan solo confió en las instrucciones del milagro de Dios. Moisés confió en las palabras que Dios le había dicho. Y busque en Éxodo 16, versículo 15, y dice lo siguiente, y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué lo que era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Amén. Si ustedes se dan cuenta, lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo era decirle a esos judíos, ustedes están equivocados. Ustedes que son conocedores de la ley, conocedores de la palabra, ustedes no entienden, no fue Moisés. Ningún hombre puede hacer un milagro, solamente es a través de Dios vienen los milagros. Amén. Entonces, ahora nuestro Señor Jesucristo les empieza a revelar algo más. Y les empieza a decir, el maná que comieron sus padres no era el verdadero pan del cielo. Ese pan que cayó del cielo era solo tipo, figura y sombra del verdadero pan que vendrá del cielo. Amén. Jesús ahora les confirma que el verdadero pan es Él. Amén. Miren lo que dice, Sí, Señor. mas mi Padre, versículo Juan 6:32, os dará Él, pongan atención, el verdadero pan del cielo. El pan, el maná que cayó del cielo, si bien es cierto, dice la Biblia que era pan de ángeles, pero ese era solamente figura, tipo y sombra. Pero ahora Jesús les dice que Dios les da tiempo presente. Si ustedes se dan cuenta, mire, ponga atención, si ustedes se dieron cuenta, los judíos estaban hablando del pasado, del maná que comieron sus padres, y ellos pensaban de que Moisés les había dado el pan, pero ahora Jesús les está mostrando en tiempo presente, mire lo que dice, mas mi Padre, o sea Dios mismo, os da. Y eso viene del tiempo presente, ¿no es así? Amén. Esa palabra es tiempo presente. ¿Qué más dice? Mas os da el verdadero pan. Mire, ponga atención. Jesús dice que sí hay un verdadero pan. Y esta palabra verdadero quiere decir genuino, quiere decir real. ¿Se da cuenta? Amén. O sea, el maná, aunque era un buen pan que los alimentó en el desierto, no servía como este verdadero pan. ¿Por qué? Porque aunque el maná suplió la necesidad del pueblo allá en el desierto, Jesús les dice, ahora hay un verdadero pan. Entonces hay que entender cuál es la diferencia entre el maná y ese verdadero pan, hermano. Amén. Amén.
Y Jesús termina diciendo que ese pan es del cielo. Mire, veamos. Más, me voy a adelantar un poquito al próximo culto para que quiero que ustedes vean algo, hermano. Solo para mostrarles lo que Jesús dijo sobre ese pan que descendió del cielo. En San Juan capítulo 6, versículo 51, Jesús confirma quién es el pan que descendió del cielo. Y dice, yo soy el pan, en San Juan 6, 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Se dan cuenta? Jesús, más en el próximo culto, si Dios así lo quiere, entonces Jesús les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pero sigamos en el culto de hoy día. Entonces, pero Jesús se declara abiertamente como el pan de vida que Dios envió al mundo. Amén. Amén. Versículos 33. Volvamos a la lección. Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Se da cuenta? Amén. Jesús les declara algo que ellos no pueden negar. Mire, el maná que comieron sus padres allá en el desierto los mantuvo con vida mientras ellos vagaban por el desierto. Y aunque ellos comieron ese maná, que era muy bueno, claro que era bueno, pero fíjese que ese maná solamente daba vida al cuerpo físico, al cuerpo natural. Ellos comían y podían mantenerse y seguir marchando y dando vueltas en el desierto. Pero de todas maneras, cuando llegó el tiempo, ellos murieron en el desierto. Aunque comieron de ese maná, hermanos. ¿Se da cuenta? Amén. Solamente una nueva generación, Josué y Caleb y unos pocos más, pudieron, hermanos, conquistar la tierra. Pero el resto, aunque comió maná, murió en el desierto. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? El pan de Dios, o sea, el pan que descendió del cielo, ¿cierto? El pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Quién entonces? Ya sabemos, Jesucristo. Amén. ¿Y qué dice? Y da vida al mundo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo está diciendo que Él no da vida temporal. No está hablando de la vida terrenal que tenemos nosotros, sino que Él está hablando de la vida eterna, Amén. de aquella vida que no tiene principio y fin, sino que es una vida eterna. De eso está hablando nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mire, en San Juan capítulo 10, versículo 10, miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. San Juan 10:10 dice, el ladrón, está hablando de Satanás, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es Satanás. Mira lo que dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es. Amén. Amén. Ahora Jesús está hablando ahí de la vida y de la muerte. ¿Se da cuenta? Entonces él dice, está diciendo él que no, porque la vida continúa con Cristo. Amén. Mire, San Juan 14, un poquito más adelante, San Juan 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es. Amén. Amén. Ahora, San Juan en el capítulo 20, el apóstol Juan testifica sobre Jesucristo. El apóstol Juan testifica sobre Jesucristo. San Juan 20, versículo 31 dice, pero estas se han escrito, hablando de esta escritura, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ponga atención, para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Entonces, podemos darnos cuenta que hay una diferencia
entre el maná que descendió en los días de Moisés y el maná que estaba ahí presente en los días de la primera venida y que está hoy en día también con nosotros, el pan de vida eterna, amén. Entonces, hay que entender, hay una diferencia entre el maná, porque ese maná fue dado solamente a Israel. Pero la Biblia dice que el verdadero pan del cielo es para todo el mundo. Dios ofrece salvación por medio de Jesucristo, el pan de vida, a todo que crea en él. Amén. Amén. San Juan capítulo 11, versículo 25 dice, le dijo Jesús, dice, yo soy la resurrección y la vida. Si Jesús está hablando de resurrección, significa que está hablando de que primero hay una muerte y después hay una resurrección. Amén. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive, ponga atención, y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. ¿Crees esto? Haz esa pregunta. ¿Crees esto? Entonces esa pregunta la está haciendo a cada uno de nosotros. Amén. En cualquier momento puede venir un terremoto. En cualquier momento, hermano, puede haber un choque de micro, un choque de vehículo. En cualquier momento podemos partir de este mundo, hermano. Pero quiero decirles algo. Jesucristo dijo, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Se da cuenta? Y aunque esté muerto, este vivirá. ¿Se da cuenta? Sí. Tenemos una promesa de vida eterna, hermano. Gloria a Dios. Pero estos judíos que se acercaron a nuestro Señor Jesucristo, ellos tenían no hambre espiritual como usted y como yo, que nos acercamos a escuchar su palabra, sino que ellos tenían hambre natural. Y ellos, como tenían esa hambre natural, su guata, ¿cierto? Su estómago, sus tripas, como decimos nosotros, empezaron a crujir, a moverse. Entonces ellos comenzaron a exigir alimento natural para poder comer. Ellos querían saciar su barriga, más que el espíritu, hermano, más que el alma. Entonces, ¿qué le dijeron ellos a Jesús? Mire, versículo 34, Juan 6, 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Se da cuenta? Esta es la segunda vez de que ellos le piden algo a Jesús. Primero le dijeron, muéstranos una señal. Y ahora están pidiendo, danos pan para recibir vida eterna sin entender siquiera qué es lo que era la vida eterna. ¿Qué es lo que era lo que Jesús les estaba enseñando? Ellos simplemente les piden un deseo, hermano. Ellos quieren utilizar a Jesús para satisfacer sus necesidades físicas diarias. Es evidente el interés superficial que ellos tienen. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado a personas orar, diciendo, Señor, necesito esto, Señor, necesito esto otro, mejora mi economía, Señor, quiero un mejor trabajo, Señor, no se olvide de mis necesidades, quiero agrandar mi casa, quiero renovar el auto, Señor, recuerde, Señor, acuérdese de mí de tantas necesidades que tengo, pero recuerde cuál es el tema, pues hermano, aquí. El tema es conociendo al verdadero discípulo y al falso discípulo de Cristo. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos está mostrando cómo actúan aquellos que aunque siguen a Jesucristo, lo siguen bajo ciertas condiciones para pedir el favor de Dios nada más. Y no siguen a Jesús porque aman a Jesús y su palabra. Hay algunos que lo siguen por miedo. Puede venir un terremoto, puede venir el fin del mundo. Siguen a Jesús porque tienen miedo, no porque aman a Jesús, ¿se da cuenta? No porque quieren adorar a Dios. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
estas personas, ellos han malentendido lo que el Señor les está diciendo. Entonces nuestro Señor les aclara para que ellos entiendan claramente qué es lo que es el pan de vida. Versículo 6, versículo 35. ¿Por qué Él le va a aclarar esto? ¿Saben por qué? Porque ellos, aunque van detrás de Él, de todas formas lo rechazan a Él. Entonces Jesús les va a decir, ustedes quieren comerle el pan de vida, pero ese pan de vida soy yo. Miren lo que les va a decir. Versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Se da cuenta? El Señor no se había referido al pan de vida natural, al pan natural, sino que al pan de vida eterna. Ellos pensaron erradamente, Señor, danos de ese pan. No. Jesús les dijo, hey, pongan atención. El maná que Moisés le dio al pueblo de Israel, que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, hablaba de mí. Ahora yo soy el pan verdadero. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Pero el problema está en que ellos querían seguir comiendo 5 panes y 2 peces. Pero Jesús les está ofreciendo su palabra. Miren lo que les dice. El que viene a mí, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Él está llamando. Vengan a mí. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Olvídense de la vieja vida. Olvídense del pecado y la rebelión. Y sométanse a la palabra. Sométanse a la palabra como Señor y Salvador. Vengan a mí. Estar en Cristo es olvidarse de la vieja vida. Es olvidarse de todo. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? ¿Para qué les dice Jesucristo? Para así nunca tendrán hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El que tiene a Jesucristo lo tiene todo. Amén, Señor. Tiene vida eterna. Tiene la luz del mundo. Tiene al buen pastor. Tiene la resurrección y la vida. Amén. Tiene todas las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos ha ofrecido. El que le crea a Él, dice la Biblia, nunca tendrá hambre espiritual, hambre de la palabra, porque tiene la palabra. Nunca tendrá sed. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos llenará. ¿Se da cuenta? El que cree en mí, dice, no tendrá sed jamás. ¿Cómo un verdadero creyente va a tener sed de Dios si lo tiene a Él? ¿Cómo un verdadero creyente va a tener hambre de Dios si ya lo tiene, hermanos? Ya tiene vida eterna. El hecho de que usted le crea, hermano, el hecho de que usted crea en la palabra de Dios, usted ya no tendrá hambre y sed jamás. ¿Por qué? Porque usted ha pasado de muerte a vida eterna. El que está en Cristo entonces ya descansa espiritualmente. El que cree en Cristo es bienaventurado. Como decimos nosotros, es feliz, es dichoso, es alegre. Jesucristo es el dador de vida eterna, hermano. Él sacia el hambre y la sed espiritual. Todo lo que usted antes buscaba, en Cristo lo ha encontrado. Ahora usted está en paz con Dios. Ahora usted tiene seguridad eterna. Paz con Dios. Y no tan solo eso, sino que también tiene paz consigo mismo. Usted ya no se recuerda del pasado porque el pasado ya está en lo profundo de la mar. Ahora usted ha sido una nueva criatura. Entonces, ¿qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo? Que con Él lo tenemos todo. Amén. Así que, hermano, siéntase dichoso. Gracias. Dios lo bendiga grandemente. Amén. Por su palabra. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por su palabra. ¿Cómo no se detiene?